Amigos, y como es costumbre en Grow Together MX, pues tenemos un resumen de los componentes más importantes de la charla de esta noche con Enrique González. Pues empezamos a hablar un poco de qué son los cuidados paliativos y justo lo que nos decía Quique es que es una serie de cuidados que están alrededor que están alrededor de mantener la calidad de vida de los pacientes. Y nos empezó a hablar de figuras importantes y nos clavamos una buena parte de la charla en esto, el cuidador primario, y nos decía, hay dos tipos, el cuidador primario formal, que es este que estudia, se prepara, conoce y sabe, y además se contrata como cuidador de algún enfermo con alguna enfermedad avanzada, pero está también el cuidador informal, ¿no? Que este cuidador es ese familiar que eventualmente le toca o por alguna situación, lo que nos decía que principalmente mujeres, dentro de la familia a las que les toca cuidar a estos familiares, o que por alguna razón la persona no tiene algún empleo y puede dedicar este tiempo, y de pronto nos encontramos con este rol dentro del enfermo con enfermedad avanzada. Y nos decía, bueno, el tema con estos cuidadores primarios es que eventualmente, si no se es consciente de la complejidad de la situación, pueden caer en el síndrome de burnout. Y cuidado con eso, porque obviamente se queman, ¿no? Se desgastan, y obviamente este desgaste no solamente tiene que ver con el tiempo que le invierten a la actividad de cuidar al enfermo, sino el estrés que provoca toda la situación alrededor, ¿no? La situación emocional, las emociones que están en juego, inclusive la despersonalización, porque la persona está enfocada en alguien más y no en las necesidades propias. Y en fin, hay una serie de componentes que hay que tener mucho cuidado y hay que tener identificados en estos cuidadores primarios. El hecho de que haya alguien cuidando al enfermo, es importante acompañar al cuidador primario para brindarle ese soporte. Es decir, no solo el que cuida al enfermo, sino quienes están dando soporte al evento per se, ¿no? Y lo que nos decía aquí que es los remedios paliativos es un componente muy holístico. No solamente tiene que ver con temas de calidad de vida, hablando de los temas físicos, sino también entran en juego las emociones, las condiciones mentales de la persona, inclusive hasta condiciones espirituales. Es un overall completito que te lleva a ver el proceso de enfermedad en el overall de la misma, ¿no? Y nos habla, inclusive ya de la primera película que nos recomienda, que se llama Mar Adentro, que habla justamente de los cuidadores de primarios, para que le echen un vistazo. Después de ahí hablamos de la calidad de vida en la enfermedad avanzada, que es importante, ¿no? Para el enfermo, ser escuchado, acompañado, tratado en relación a los síntomas físicos, pero también siendo contenido ante situaciones emocionales complicadas. De hecho, desde la aceptación misma de la enfermedad es un componente clave. Y obviamente, pues también hay componentes personales y financieros, económicos, que deben de estar entendidos, deben de ser comprendidos y abordados en su momento. Entonces, Quique nos llevaba un componente clave, que son las necesidades, y nos decía, bueno, ahí está la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades sociales, físicas, filiales, por ejemplo, sentimentales, el tema del tratamiento de los síntomas, pero también el proceso de inclusión, de pertenencia, que ese abuelo que está enfermo, pues se ha traído y se ha acercado, se ha incluido a la cena de Navidad, por ejemplo, o se ha incluido, aún la complejidad de su transportación, se ha incluido en paseos familiares, entre otras cosas. Eso no lo mencionamos, pero me vino ahorita a la mente como para Sí, incluir los diferentes medios. También conocer las necesidades de los pacientes en función del padecimiento que tienen, ¿no? Y ver qué de esto, qué factores deben de ser cuidados y desde dónde podemos darles tranquilidad. Aprender a vivir con la enfermedad, porque requiere cambios en el estilo de vida, y deben ser conscientes de esas cosas que tienen que cambiar. Ahora, aquí que nos hablaba de que las enfermedades que requieren cuidados paliativos son múltiples y son muchísimas. Desde aquellas que son consideradas como enfermedades que no tienen cura, que requieren cuidados específicos. Y nos hablaba, por ejemplo, de enfermedades como enfermedades neurológicas o enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y la diabetes, aunque no necesariamente se hable de que la enfermedad va a concluir con la pérdida de la vida de la persona. Todo aquello que ya no tiene remedio, que ya no se puede curar, pues esta enfermedad ya puede entrar desde el primer día, desde el día del diagnóstico, sí, a poder entrar a cuidados paliativos, porque justamente lo que se ofrece es acompañar esa calidad de vida. Y hicimos énfasis en los padecimientos neurológicos, ¿no? Nos hablaba aquí que esos padecimientos además son de largo plazo, 10 años o más inclusive,
Y obviamente, pues esto nos permite llegar a la reflexión de que sea cual sea la enfermedad, la incorporación de profesionales para poder aplicar estos cuidados paliativos desde el día uno es imprescindible. Hay mucha gente que deja esto hasta que ya está muy avanzada la enfermedad, hasta que ya está muy complicado el caso, y obviamente pues lo que se tiene que lograr va a ser muy complicado en poco tiempo. Qué mejor que hacerlo desde el primer día para empezar a Sí. sensibilizarse en la enfermedad y obviamente poder atenderla en tiempo y forma. Y acá nos daban la segunda película recomendada, no se la pierdan, Siempre Alice, ¿no? Que habla justamente de un trastorno demencial temprano. Y nos decía aquí que, bueno, busquen instituciones especialistas en cuidados paliativos, desde la Secretaría de Salud o también instituciones privadas. El tema de manejo del dolor, por ejemplo, de las diferentes especialidades, puede ser un recurso importante al que puedes acercarte para atender Sí. a este tipo de pacientes. Y nos decía, bueno, este tema de los cuidados paliativos tampoco tiene mucho tiempo. En los 80 arranca la jornada en México a partir de que un médico americano se trae este tipo de contenidos y empieza a sensibilizar a la comunidad en relación a los cuidados paliativos, el diagnóstico y los cuidados paliativos por tipo de enfermedad. Y nos decía aquí que, bueno, involucremos a toda la familia, desde el día uno, no solamente al cuidador primario, sino a todas las personas que están alrededor, para el bien del enfermo, para el bien del cuidador primario, pero también para la corresponsabilidad de la interacción del día a día de todos los integrantes de la familia en el acompañamiento de este paciente con enfermedad avanzada. Y al final, lo que nos decía aquí que es, cuando ya le metes tiempo a entender la enfermedad, aprender y acompañar al paciente con estas características de calidad de vida, inclusive ya hacia el desenlace que eventualmente va a pasar, el tema de quedarte tranquilo y quedarte en paz de que hiciste todo lo que estaba en tus manos no tiene precio. Y ya hacia el final nos decía aquí que, bueno, y también cómo nos preparamos, conozcan un poco los pasos o los momentos. Elizabeth Kubler-Ross da por ahí 5 o 6 pasos que dice, primero hay una negación y la primera parte es reconoce la vulnerabilidad, date chance de reconocer que eres vulnerable con eso, ya sea al cuidador primario como al paciente. Date cuenta que eventualmente eso puede traer una depresión, tristeza, ¿no? El paciente necesita vivir la situación de tristeza para poder incorporar su nueva realidad, no negarla y eventualmente tener un entendimiento más oportuno de lo que está sucediendo, ¿no? Para que en la fase de entendimiento sepa qué es lo que viene y una vez que conoce y que sabe qué es lo que viene, pueda aceptar la situación y pueda generar un plan de intervención ya con cuidados paliativos para poder entrar en marcha afrontando el proceso, ¿no? Y sin duda el seguimiento es clave para garantizar que esos cuidados paliativos están funcionando en tiempo y forma. Y hacia el final nos decía, bueno, seamos sensibles a lo que se enfrentan los familiares y los cuidadores, entender qué es lo que está pasando. Y hablando de los niños, no los alejen, manténganlos cercanos al enfermo, sensibilícenlos también, no les digan mentiras, obviamente a nivel de edad que tengan los niños, darles o tratar de darles la comunicación de qué es lo que está pasando con el familiar, pero por ahí Kike nos hablaba de un par de casos en donde tener cercanos a los niños y a los adolescentes marcó una gran diferencia en el cierre de ciclo de un par de pacientes que por ahí nos compartía. Y bueno, ya al final nos compartía la película esta de My Sister's Keeper, que ya la encontré, amigos, se llama La decisión más difícil. Eso, mero. Es por ahí con Cameron Díaz, y bueno, no Cameron se lo Díaz. está espectacular. Y como libros, nos recomendaba también La Rueda de la Vida, y bueno, al final concluye Quique diciendo, pues nomás no se olviden que la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Entonces, al final de cuentas, es un solo, ¿cómo se llama? Es un solo evento que pues está en nuestras manos definir cómo lo ¿Cómo? queremos. Sí.